¿Cómo están, chicos? Gracias por la oportunidad. Un bonito día el día de hoy y listos para poder compartir la información desde aquí, desde Lima, Perú. Bueno, la última vez que charlamos lo hicimos de un tema interesante realmente, como era Cajamarca. Nos contaste de las coplas y demás. Y hoy tenemos realmente otro tema que es atractivo y que tiene que ver con las culturas de Perú, ¿no? Sí, los turistas cuando llegan a Perú, digamos, las palabras que nunca olvidan o que escucharon previamente a su llegada es Machu Picchu, Cusco e Incas. Claro. Pero el desarrollo de la cultura inca, digamos, es la más informada, la más contada a través de los historiadores que llegaron junto con los españoles, es la más documentada, ¿no? Pero a través del tiempo, o desde 1500 años atrás, se desarrollaron muchas culturas. En Perú se clasifica en promedio unas 16 grandes culturas, pero en realidad hay más culturas en todo el Perú, en costa, sierra y selva. Tenemos 56 etnias en tres grupos principales y hablando un poquito sobre las culturas prehispánicas, hoy día vamos a hablar un poquito de los detalles de, por ejemplo, de Chapín, de Huari, Paracas, Nazca e Incas. Quizás son, Jorge, bueno, un abrazo grande, el placer de tenerte como siempre. Te escuchaba atentamente, pero quizás podemos decir son culturas que tienen menos marketing dentro del turismo, pero que desde la pandemia hasta ahora han empezado a resurgir también, quizás de la mano del turismo interior o interno, para poder vender mucho mejor a Perú, ¿no? Claro, lo que sabemos de las grandes culturas anteriores a la incaica es a través de los vestigios, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, las huacas, estos espacios que dejaron las antiguas culturas, las murallas, los caminos, los textiles, los huacos, como ya hemos hablado en otra oportunidad, los huacos, en cada cultura digamos, la información que vemos a través de los dibujos, diseños, simbología, todo esto, los arqueólogos, los historiadores logran entender cómo funcionaron cada una de estas culturas. La incaica incluso tuvo también su sistema de comunicación, ¿no? No es un lenguaje desarrollado como el que nosotros usamos, sin embargo también se transmite a través de los tipos de un sistema de soguillas que ellos dominaban y que la clase noble y un grupo era la que determinaba el conocimiento y no se soltaba, era como un idioma especial. Por ejemplo, los nobles incas o los tapa incas, los que están dentro de la nobleza en lo más alto, manejaban un lenguaje en particular muy diferente al pueblo, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de la cultura chavín, que es una cultura que se desarrolla, justo ahí estamos viendo en el video, una cultura que se desarrolla al norte de Lima, en Ancash. Ellos tienen una característica o estilo de su desarrollo de su religión, de su cosmovisión, de su arte textil, pero en el caso de ellos está conocido como unas cabezas clavas. En sus fortificaciones habían o existían cabezas clavas, que eran unas piedras talladas y estaban como empotradas en la pared, ¿no? Esta cultura se le conoce como la cultura madre y después de esta vienen y aparecen otras culturas. En el tiempo todo lo que sube a veces baja y eso es lo que sucedió con la cultura chavín. Jorge, estas culturas que vos nos comentás, nos hablás, ¿dónde se las puede encontrar? ¿En qué parte del Perú? ¿Están distribuidas o están centradas en algún lugar específico? Bueno, los turistas ya están compartiendo esa frase que dice que a donde tú viajas en el Perú, levantas una piedra y encuentras una momia, un vestigio, un huaco, algo, ¿no? Las culturas están distribuidas en todo el Perú, tanto de Tumbes hasta Tacna, hay toda una serie de culturas, ¿no? La sierra también está distribuida, estas culturas que se desarrollaron en el Balto Andino y conquistaron a las culturas en la costa, ¿no? Los incas, por ejemplo, no lograron conquistar a los selváticos, fue muy difícil conquistarlos, ¿no? Por el espacio lleno de palmeras, de plantas, y para los selváticos era difícil esconderse de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, hablando de Huari, que está al norte de Lima, que está en Ancash, hay una cultura
poco conocida por los turistas, que se llama Huari, y es la que construyó los caminos previos a los incas. Los turistas creen o consideran que los caminos incas son de ellos. No, los incas se inspiraron en esta cultura Huari, que es una cultura que está en Ayacucho o que se extendió desde Ayacucho. Esta cultura, su característica era que era una cultura muy guerrera y todo lo solucionaba a guerra, golpes o patadas. No era una cultura estratégica como lo fue la Inca, ¿no? No. Huari es una cultura que está hacia el sur, en Ayacucho, y Ayacucho es un destino precioso, tiene una sierra muy, muy valiosa, como lo es en muchas partes del Perú, pero ellos también están fomentando también su destino con bastantes promociones, ¿no? Entonces, Ayacucho fue o estuvo el origen de la cultura Huari. Otra de las culturas famosas hacia el sur de Lima se ubica en Ica, Paracas. No sé si habrán escuchado sobre la deformación craneana o las trepanaciones craneanas. La verdad no, pero suena muy interesante solamente al escucharte ofrecer el tema. Yo te iba a preguntar justamente sobre Paracas, porque uno que empieza a leer, a tratar de conocer, se sabe que una de las culturas más fuertes que hay en Perú, ¿no? Sobre todo en la costa sur, ¿no? Esta etnia, esta cultura estuvo asentada muy pegadita a la costa, no en la sierra, ¿no? Entonces prácticamente ellos disfrutaban de lo maravilloso del mar, de toda esa cultura que está en la costa. Lo importante de esta cultura es que desarrollaron unas necrópolis especiales, ¿no? Eran como unos cestos así abultaditos y sus momias eran enterradas en el desierto, a un pasito del mar, con unos mantos especiales, unos mantos a veces de casi 2 metros de largo. Los telares Paracas son muy famosos en el mundo porque en 1 centímetro, digámoslo así, de lo que es las fibras los bordados, son de fibras muy delgadas, que incluso hay hasta 200 líneas en un pequeño espacio. No sé si habrá alguna máquina que lo haga en la actualidad. Justo estaba buscando mayor información de ello, pero cuando tú ves un manto Paracas, ves la belleza de todos los colores vivos que todavía subsisten, ¿no? Y están en los museos, pero el detalle es toda esta maravilla que estos artesanos hacían al hacer los dibujos en complejos uniones, ¿no? Posiblemente hayan visto algún manto Paracas. Estas son las características de esta cultura que en el tiempo parece que se constituyó luego en la cultura nazca, un poquito más al sur de Paracas. Bien. Jorge, me quedé pensando ahí en lo que nos comentabas recién de los cráneos. A ver si nos podés contar un poquito más. Sí, bueno, cuando yo estaba en el colegio pensé que nosotros los peruanos solamente teníamos este tema de la deformación craneana, ¿no? La deformación craneana de los Paracas parece ser que llegó del extranjero hace miles de años. En estas prácticas de las deformaciones craneanas básicamente han sido como un simbolismo de quizás de alguna etnia, una diferenciación quizás de nobleza. Los niños Paracas en sus cunas eran, digamos, echados en una camita con una tapita encima, ¿no? Entonces el cráneo iba justo en este pedacito y en esa angulatura, digamos que el cerebro se iba estirando. Los Paracas no son los únicos en el mundo, ¿no? Sabemos que también hay deformaciones en el norte, en México, en Europa, en Asia. Entonces parece que esto vino desde el otro mundo, ¿no? Bien, Me refiero a Asia o a Europa, ¿no? claro, Claro. claro, claro. Qué, bueno, qué interesante cuando empezamos a ahondar, ¿no? En las culturas. La última que nos gustaría hacerte, Jorge, hablando específicamente de la cultura, las cantidades de culturas que hay en Perú, las cosas que podemos conocer, ¿de qué manera influye en el turismo extranjero hoy en día exponer todas estas culturas para poder tener esa atracción turística, ¿no? Que necesita por ahí el país? Eh, el atrayente principal de Perú para los turistas es justamente el tema de las culturas, la arqueología y la gastronomía. Bien. Los turistas que vienen de Europa, de Estados Unidos, vienen fascinados por la cultura inca, porque es la que tiene más historia, es la que está más documentada.
pero a medida que van viajando se van enterando de estas otras culturas principales, ¿no? Claro. Por el norte de Lima, Moche, Chanchán, la cultura Chachapoyas, que está un poquito más a la selva al norte, la cultura cajamarquina como tal, donde se unen las dos culturas con la española, también allí hubo otra cultura. Pero el destino de Perú principal es justamente el tema arqueológico, histórico, cultural. En el caso de los incas es la mayor atracción porque es una historia muy compleja y muy rica, ¿no? Saber que los incas no son oriundos de Perú o de Cusco, de lo que ahora conocemos como Perú, o Claro. de algún momento en lo que fue Perú, porque Perú incluso se extendió hasta la Argentina, ¿no? Hasta la Argentina, Colombia y un poco más en el virreinato, pero esta cultura traspasó la laguna Titicaca y de allí escapando de un ataque de otra etnia del sur y durante un viaje de 60 años llegaron a Cusco. Estos fueron despojados de su tierra natural y este sistema del cual fueron atacados, de este ataque, digamos, fue una estrategia para ellos para posesionarse de otros territorios. ¿Qué hacían los incas? Posicionaban un espacio y tomaban como esclavos a otros y los deportaban a otro lugar que no era su tierra, ¿no? Su espacio de poder, ¿no? Bien. Los incas fueron perseguidos, llegaron a Cusco durante un viaje de por lo menos 60 años, tomaron posición de Cusco y trasladaron a esas 6 culturas pequeñas que estaban alrededor de la ciudad, en toda esta extensión de Cusco, y los deportaron a otro lugar. Y luego trajeron a otros pobladores de otras partes del Perú a poblar Cusco. Esa es una estrategia de ellos. La estrategia que usaron contra ellos, ellos lo aplicaron luego con otras etnias que existían en paralelo. Bueno, Jorge, la verdad que es muy atrapante conocer las historias, las culturas que tiene Perú. Claramente es el punto más fuerte que tiene el turismo peruano, ir a Sí. conocer verdaderamente las culturas desde adentro, y conocer los lugares, la gastronomía. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte todas las semanas para seguir conociendo Perú desde adentro, nuestro querido compañero. Gracias por el tiempo y te mandamos un abrazo muy grande. Agustito, Gustavito, estamos aquí siempre atentos y nos veremos pronto nuevamente por esta pantallita. Muchas Exactamente, te gracias. mandamos un abrazo grande. Abrazo. Cuídense.